Esto no me parece muy seguro, Mittens. La voz de Bolt temblaba mientras avanzaba con torpeza sobre la gruesa rama caída del viejo roble. La tormenta de la noche anterior la había derribado, y ahora servía como un improvisado puente hacia el techo del granero. Sus patas se movían con cautela, como si cada paso pudiera ser el último. Vamos, ¿qué pasó con tu superagilidad? Preguntó Mittens con una sonrisa burlona, observando cómo las patas de su amigo temblaban visiblemente. Se quedó en la televisión, junto con mis otros superpoderes, gruñó Bolt, luchando por mantener el equilibrio. Mittens soltó una risita breve y, sin perder tiempo, le rodeó el collar con la cola para guiarlo. Jajaja, anda, vamos, héroe. Te ayudo con el último tramo. Bolt, con el corazón acelerado, logró llegar al techo. Apenas sus patas tocaron la superficie, soltó un suspiro largo, casi de alivio. Listo. ¿Qué te parece? Dijo Mittens, sentándose con la cola enrollada alrededor de las patas. Bueno, está muy alto para mi gusto. Bolt se asomó apenas por el borde, pero retrocedió de inmediato, sintiendo un vértigo que le erizó el lomo. Lo sé, las alturas no son lo tuyo. Pero no puedes negar la vista. Mittens volvió la mirada al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpura. La vista está bien, pero sigo sintiendo que voy a caerme. Bolt clavó las uñas en las cejas, como si así pudiera sujetarse a la seguridad. Mittens rodó los ojos. Está bien, vamos a bajar ya. Será más difícil arrastrarte cuando todo esté oscuro. Bolt se preparaba para seguirla, cuando sus ojos captaron una figura familiar, la madre de Penny, de pie bajo la luz amarillenta de un poste, en la entrada de la granja junto a la carretera. Era ahí donde solía esperar a su hija cada tarde. Penny está por llegar de la escuela. Entonces vamos a recibirla. Ambos bajaron con cuidado por la misma rama que los había llevado arriba. Una vez en tierra, trotaron hacia la señora justo cuando el autobús escolar doblaba la esquina y se acercaba con su rugido inconfundible. El vehículo se detuvo, y de él descendió Penny, sonriente, no sin antes despedirse con la mano de sus amigos de clase. En cuanto el autobús arrancó de nuevo, la niña corrió a abrazar a su madre, hundiendo el rostro en su regazo, antes de inclinarse para acariciar a Bolt y a Mittens. Los extrañé. Dijo alegremente, antes de dirigirse con su madre de regreso a la casa. Una vez adentro, ambas se encaminaron hacia la cocina mientras Penny relataba emocionada su día en la escuela. Bolt y Mittens, en cambio, fueron a la sala. Allí encontraron a Rhino, profundamente dormido frente al televisor. El brillo de la pantalla iluminaba sus pequeñas patas cruzadas sobre la panza. Parece que alguien no aguantó. Comentó Bolt con una sonrisa. Bromeras. Seguro está muerto. Replicó Mittens con su habitual sarcasmo. Mittens estiró una pata y lo empujó suavemente. ¡Ey, roedor! Arriba, ya es de noche. Rhino parpadeó con pereza, sobresaltado. ¿Eh? ¿Cómo que ya es de noche? Si solo cerré los ojos un momento para descansar la vista. Se estiró con un largo bostezo que parecía sacudirle todo el cuerpo. Eres una bola de pelo perezosa. Murmuró Mittens. No me culpes. Recuerda que mis antepasados fueron lobos. Respondió Rhino con solemnidad exagerada. Sí, claro, lo que digas. Bolt soltó una risa ligera. Vamos, amigos. Pronto servirán la cena. Dijo, dirigiéndose hacia la cocina. Fabuloso. Me muero de hambre. Exclamó Rhino, revitalizado de inmediato. Eso lo dudo. Agregó Mittens con una sonrisa maliciosa, solo para fastidiar al hámster. En la cocina, Penny colocaba con cuidado los platos de Bolt, Mittens y Rhino en el suelo, mientras conversaba con su madre. El aroma de la comida llenaba el aire, mezclándose con el olor a pan recién horneado. Aún no he hecho la maleta. Ese proyecto que nos dejaron de tarea me tuvo ocupadísima. Comentó Penny, acomodando los platos frente a sus mascotas. Ah, nada como un delicioso salmón. Exclamó Mittens, con un brillo de satisfacción en los ojos al contemplar el jugoso trozo de pescado en su plato. No sé cómo te puede gustar eso. Cuando lo probé sabía raro. Yo me quedo con mi carne en salsa. Refunfuñó Bolt, olfateando su porción antes de hincarle el diente. Digamos que no es cosa de perros. Replicó Mittens, encogiéndose de hombros. Rhino, mientras tanto, no perdió el tiempo en charlas. Hundido en su cuenco lleno de semillas y trozos de fruta, devoraba con entusiasmo, ajeno a la conversación. Eso me recuerda.
Intervino la madre de Penny desde la estufa, sin dejar de remover la cena que estaba preparando. Por fin encontré la maleta que llevabas días buscando. ¿En serio? ¿Dónde estaba? Preguntó Penny, girándose con interés. Al fondo del closet. Creo que la guardamos ahí desde Navidad. Respondió su madre. Menos mal. Entonces empacaré después de cenar. Bolt, que escuchaba con las orejas erguidas, levantó la cabeza. ¿Iremos a algún lado? Mittens rodó los ojos con exasperación. Bolt, ¿de verdad eres tan despistado? ¿Acaso olvidaste que pasaremos el fin de semana en la playa? ¿En serio? No lo sabía. Respondió él, genuinamente sorprendido. Pero si llevan hablando de eso desde la semana pasada. Murmuró Rino con la boca llena. ¿Lo ves? Hasta el roedor estaba prestando atención. Añadió Mittens con sarcasmo. Bolt sacudió la cola, entusiasmado. Bueno, genial. Me encanta la playa. Va a ser increíble. Chilló Rino, casi atragantándose de emoción. La cena transcurrió entre risas y preparativos, Penny y su madre discutiendo qué llevar y qué dejar, mientras los tres amigos acababan su comida. Al terminar, se fueron a la sala. Mittens se recostó en el sofá, dedicándose a su ritual de acicalamiento, mientras Rino prendía la televisión con ojos expectantes. Bolt se acomodó al otro extremo, observando la pantalla junto a Rino. Pero el cansancio pronto lo venció. Sus párpados se hicieron pesados, la cabeza le dio un par de sacudidas y, finalmente, cayó dormido. Cuando abrió los ojos de nuevo, lo primero que notó fue la televisión apagada, reflejando su propio rostro borroso en la pantalla negra. Parpadeó, confundido. Pensó que Mittens y Rino también se habrían quedado dormidos, pero al girar la cabeza descubrió que el sofá estaba vacío. Peor aún, aquel mueble, antes mullido y bien cuidado, ahora aparecía roto, cubierto de polvo y con la tela desgarrada, como si los años hubieran pasado en un instante. Bolt parpadeó varias veces, incrédulo. Una sensación de frío recorrió su lomo. Miró a su alrededor, y su confusión se volvió angustia. La casa estaba oscura. Una tenue luz rojiza se filtraba por las ventanas, cuyos vidrios estaban rotos. Las cortinas colgaban a jirones, descoloridas y maltratadas por el tiempo. El ambiente olía a humedad, a madera podrida. ¿Qué está pasando? Preguntó Bolt en voz alta, con un hilo de voz cargado de miedo. El silencio le respondió, denso y opresivo, como si la casa misma contuviera la respiración. Confundido y con el miedo creciendo en su interior, Bolt saltó del sofá y comenzó a buscar por toda la casa. Mittens, Rino, ¿hay alguien aquí? Preguntó con voz insegura, mientras recorría los pasillos casi completamente oscuros. Con cada paso, los detalles lo descolocaban más. El papel tapiz de las paredes estaba deshecho, como si el tiempo hubiera devorado la casa sin que él lo notara. Allí colgaban aún las fotos de su familia, pero estaban tan desgastadas que apenas podía reconocer los rostros sonrientes que tanto amaba. Esa visión le revolvió el corazón. ¿Cómo podían seguir ahí los recuerdos, pero desfigurados, olvidados, casi borrados? El perro intentó calmarse. Tranquilo, Bolty, seguro que hay una explicación lógica para todo esto. Se dijo a sí mismo, aunque su voz temblorosa lo delataba. En su interior, sin embargo, otra voz insistía con fuerza. Esto no tiene sentido, nada de esto debería ser real. Mientras avanzaba, un pensamiento comenzó a oprimirlo: ¿y si me quedé dormido, y desperté demasiado tarde? ¿Y si todo lo que quiero, todo lo que amo, desapareció mientras yo cerraba los ojos? El temor lo golpeaba con cada sombra, con cada crujido del suelo bajo sus patas. Buscó por todas partes, pero no encontró a nadie. Al fin, se decidió a salir al exterior por la puerta para perro en la entrada. Apenas la atravesó, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La tierra que antes había sido verde y viva ahora no era más que un páramo árido y muerto. El cielo estaba teñido de un rojo inquietante, con nubes grises arremolinándose como si el mundo entero girara hacia un abismo. ¿Pero qué pasó aquí?, exclamó con la voz quebrada, observando con horror el paisaje.
En la distancia, la ciudad ardía. Columnas de humo negro se alzaban como gigantes. El corazón de Bolt se encogió. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde estaba yo mientras todo esto ocurría? Bolt. La voz lo sacudió al instante. Penny. Penny. Exclamó, girando bruscamente hacia la casa. Pero lo que vio lo paralizó. La vivienda estaba en ruinas, apenas sostenida por fragmentos de paredes chamuscadas. Y en la entrada, allí estaba ella, de pie, intacta, como si la destrucción no pudiera tocarla. Estaba a punto de correr hacia ella cuando, de pronto, un objeto luminoso cayó a toda velocidad del cielo y se estrelló contra la casa, generando una explosión brutal. El estallido lo lanzó hacia atrás, haciéndolo chocar contra la tierra con violencia. ¡Ah! Bolt despertó gritando, erguido sobre el sofá en un salto desesperado. La sala estaba intacta. Mittens lo observaba con el ceño fruncido y Rhino, con las mejillas infladas de sorpresa. Todo había sido una pesadilla. ¿Qué pasa, Bolt? ¿Un mal sueño? Preguntó Mittens, con un tono que intentaba sonar indiferente, aunque dejaba entrever cierta preocupación. El perro trató de calmar su respiración, dándose cuenta de que estaba de vuelta en su hogar, seguro. Sí, una pesadilla horrible. Por eso no se debe dormir con la barriga llena. Eso provoca sueños raros. Comentó Mittens, sacudiendo la cola con un gesto de superioridad. Es verdad, Bolt, a mí me ha pasado un montón de veces. Agregó Rhino, con absoluta convicción. Sí, debió ser eso. Murmuró Bolt, aunque el recuerdo de Penny entre ruinas aún lo punzaba por dentro. No, fue más que un sueño. Lo sentí real. Como si pudiera perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos, pensó. Sin poder resistirlo, sintió la necesidad de comprobar que Penny estuviera bien. Bajó del sofá y subió las escaleras con pasos apresurados, el corazón latiendo con fuerza. ¿Estará bien? Preguntó Rhino en voz baja, mirando a Mittens. Claro que sí. Solo necesita aprender a tomarse las cosas con calma. Respondió la gata, aunque su mirada lo siguió hasta que desapareció en el piso superior. Arriba, Bolt caminó hasta la habitación de Penny. Empujó la puerta con el hocico y vio la luz encendida. Pero la cama estaba vacía. Un escalofrío lo recorrió. Se dio la vuelta, y entonces reparó en unas huellas húmedas sobre la madera del pasillo. Huellas de pies descalzos, pequeñas, reconocibles al instante. Las siguió hasta la habitación de la madre de Penny, donde por fin la encontró. Penny estaba sentada sobre la cama, doblando ropa y guardándola en la maleta. El aroma del champú aún impregnaba el aire, y la toalla sobre su cabeza revelaba que acababa de bañarse. Bolt se detuvo en el marco de la puerta. La ansiedad, lentamente, comenzó a disiparse. Solo se quedó ahí, mirándola, sintiendo cómo el simple hecho de verla tranquila devolvía equilibrio a su mundo. Penny levantó la vista, y aunque no lo dijo en voz alta, Bolt lo supo. Mientras ella estuviera bien, él podría soportar cualquier pesadilla. Penny terminó de guardar la última prenda en la maleta y la cerró con un leve chasquido. Al girarse, notó a Bolt sentado en el marco de la puerta, observándola en silencio con esos ojos llenos de cariño y devoción. ¿Qué pasa, Bolty? ¿Otra vez tu carita preocupada? Preguntó con dulzura, inclinándose hacia él. Bolt parpadeó y agitó suavemente la cola, acercándose despacio hasta apoyarse contra sus piernas. Penny rió bajito y se agachó para abrazarlo. Siempre estás pendiente de mí, ¿verdad? Como si fueras mi sombra. El perro apoyó el hocico en su pecho y cerró los ojos, respirando el aroma familiar de su dueña. No necesitaba palabras para responder. Todo su ser transmitía cuánto la amaba y lo seguro que se sentía a su lado. Te prometo que mañana la pasaremos increíble en la playa. Tú, yo, Mittens, Rhino, mamá. Será como una pequeña aventura, pero sin peligros de película. Bolt levantó la cabeza, mirándola con atención. Aunque no entendía del todo esas promesas humanas, percibía en la voz de Penny algo que iba más allá de las palabras. Confianza. Y eso bastaba para que su corazón se llenara de calma. Penny le dio un beso en la frente y sonrió. Eres el mejor perro del mundo, Bolty. No sé qué haría sin ti.
Bolt respondió con un suave ladrido, corto y tierno, como si quisiera decirle, yo tampoco sé qué haría sin ti. Penny acarició a Bolt por última vez y, con un gesto de cansancio en el rostro, dejó escapar un bostezo. Ven, Bolty, vamos a mi cuarto. Es tarde y mañana será un día largo. El perro la siguió de inmediato, atento a cada paso. Al llegar, Penny dejó la maleta cerrada junto al escritorio y se tiró de espaldas sobre la cama, hundiéndose en las suaves sábanas. Bolt no tardó en saltar con un pequeño brinco para caer a su lado. ¿Quieres jugar un rato antes de dormir, Preguntó ella, rodando hacia él con una sonrisa pícara. Bolt ladró suavemente y movió la cola con energía, acercando el hocico a su mano como respuesta. Penny rió y comenzó a acariciarle el vientre, mientras él rodaba panza arriba, disfrutando cada caricia como si fuera el mayor tesoro. En ese momento Mittens apareció en el umbral, con esa expresión suya entre indiferente y resignada. ¿De verdad otra vez en la cama? No entiendo cómo pueden dormir todos amontonados. Vamos, Mittens. Dijo Penny, tendiéndole la mano. Es hora de dormir. La gata soltó un bufido, pero terminó saltando sobre la almohada, acurrucándose como si nunca hubiera tenido intención de resistirse. Un instante después, Rhino entró rodando dentro de su bola transparente. Espero que haya espacio para otro héroe también. Exclamó con su habitual entusiasmo. Penny tomó a Rhino colocándolo sobre la colcha. Rhino salió de su bola y se acomodó cerca de Bolt, que lo protegía con la pata como un guardián fiel. La niña apagó la luz, y el cuarto quedó iluminado solo por el tenue resplandor de la luna colándose por la ventana. Penny se acomodó entre sus amigos, rodeada de calor, ternura y tranquilidad. Buenas noches, Bolty, buenas noches a todos. Susurró antes de cerrar los ojos. Bolt apoyó la cabeza sobre el pecho de Penny y dejó escapar un suspiro satisfecho. Rodeado de aquellos a quienes más quería, el sueño lo fue envolviendo lentamente, hasta que todo quedó en silencio. La casa descansaba, sumida en una calma apacible, mientras la promesa de un nuevo día aguardaba tras el horizonte. El amanecer llegó casi sin que nadie lo notara. La claridad del sol se filtraba entre las cortinas, llenando la casa con esa energía especial de los días de viaje. Penny y su madre iban de un lado a otro, cargando maletas, neveras pequeñas y un par de bolsas con provisiones hacia el auto que aguardaba en la entrada. Mientras tanto, Bolt, Mittens y Rhino ya se encontraban instalados en el asiento trasero, observando todo con expectación. Bolt sacaba la cabeza por la ventana abierta, aspirando el aire fresco de la mañana, mientras Mittens ocupaba el rincón más cómodo, recostada con un aire de falsa indiferencia. Rhino, por su parte, no dejaba de rebotar de emoción en su bola. Esto va a ser increíble, ya lo siento en mis bigotes. Exclamó el hámster, con los ojos brillando. Mittens lo miró de reojo y soltó un bufido. Tus bigotes no sienten nada. Lo único que sienten es hambre. Mentira. Siento la aventura aproximarse a gran velocidad, y lo digo en serio. Rhino infló el pecho con dramatismo, como si estuviera a punto de dar un discurso heroico. Bolt sonrió, divertido con sus amigos, y sacudió la cola. A mí lo que me emociona es ver el mar otra vez. El sonido de las olas, la arena, y Penny jugando conmigo en la playa. Ya me imagino, tú corriendo feliz y yo con la arena metida entre las garras. Fantástico. Replicó Mittens con sarcasmo, aunque no pudo ocultar una ligera sonrisa. En ese momento, Penny apareció con una mochila colgada al hombro y se inclinó para asomarse a la ventana trasera. ¿Listos, chicos? Listos para la acción. Gritó Rhino, rebotando dentro de su bola. Bolt respondió con un ladrido alegre y Mittens, tras un bostezo fingido, murmuró. Supongo que sí, no hay marcha atrás. La madre de Penny cerró la cajuela con un golpe seco y dio la vuelta para subirse al asiento del conductor. Penny ocupó el asiento de copiloto, girándose hacia atrás con una sonrisa para mirar a sus tres compañeros. Va a ser un fin de semana genial. Les prometo que jugaremos todos juntos en la playa. Jugar. Sí, jugar. Repitió Rhino como un eco frenético. Yo voto porque haya también siestas largas. Añadió Mittens, acomodándose mejor. Bolt simplemente apoyó la cabeza contra la ventana, dejando que el viento matutino le despeinara un poco el pelaje, con el corazón rebosante de entusiasmo.
El motor del auto rugió suavemente, y poco después el vehículo se puso en marcha, avanzando por la carretera que se abría ante ellos. El sol ascendía lentamente, bañando el camino con una luz dorada que anunciaba el inicio de una nueva aventura. El viaje transcurría en una calma apacible. La radio sonaba con una melodía alegre que acompañaba el traqueteo suave del auto sobre el asfalto. Penny observaba el paisaje a través de la ventanilla, con la mirada perdida en los árboles que pasaban veloces, mientras Bolt hacía lo mismo a su lado, con las orejas atentas y el pelaje agitado por la brisa que entraba. En la parte trasera, Mittens había decidido entregarse a una siesta reparadora, hecha un ovillo contra la esquina del asiento, mientras Rhino hojeaba con gran concentración una diminuta revista que había encontrado. Después de un buen rato, el vehículo se detuvo en una estación de servicio. La madre de Penny descendió para llenar el tanque, y Penny aprovechó para estirar las piernas. Ven, Volty, vamos a dar una vuelta rápida. Le dijo, acariciándole la cabeza. Mittens apenas abrió un ojo y buzó. Trae algo rico. Murmuró antes de volver a acomodarse. Rhino, en cambio, alzó una pata diminuta dentro de su bola y gritó. Tráiganme nueces, semillas, cualquier cosa digna de un guerrero. Penny entró en la tienda con Bolt a su lado. El interior estaba iluminado con luces blancas y un aire fresco que contrastaba con el calor de afuera. Mientras caminaba por los pasillos, Penny se detuvo frente a un estante de accesorios y comenzó a probarse un par de lentes de sol, haciendo muecas divertidas frente al espejo. Bolt la observaba con el hocico ladeado, y cuando ella giró para mirarlo, le dedicó una sonrisa cálida que lo hizo mover la cola con entusiasmo. Cerca del mostrador, el perro encontró un premio masticable y, con la aprobación de Penny, lo llevó orgullosamente en el hocico como si fuera un trofeo. Una vez lleno el tanque y con algunas bolsas en mano, Penny y Bolt regresaron al auto. Ella subió al asiento trasero con él, mientras su madre retomaba el volante. El motor rugió de nuevo y el vehículo volvió a ponerse en marcha, alejándose por la carretera que se extendía interminable frente a ellos, con la promesa de un día aún más especial aguardando al final del viaje. El auto se detuvo al fin frente a una pequeña casa blanca, con techo de tejas azules y un porche que daba justo hacia el océano. El sonido de las olas llegaba nítido desde la playa cercana, y el aire salado impregnaba cada rincón, fresco y vibrante. A un costado de la vivienda había un pequeño estacionamiento de asfalto, perfecto para el auto. Llegamos. Anunció la madre de Penny mientras apagaba el motor. La niña bajó de un salto, estirando los brazos como si quisiera atrapar el cielo. Huele a mar. Oh, esto va a ser genial. Exclamó, con una alegría que se contagió de inmediato a Bolt, quien ya movía la cola frenéticamente. Mittens saltó con elegancia desde el asiento trasero, sacudiendo la cola con gesto altivo. Bueno, al menos el lugar tiene estilo. No está nada mal para unas vacaciones. Rhino salió rodando en su bola de plástico y levantó una patita al aire, como un general ante el campo de batalla. Compañeros, estamos frente a un paraíso de aventuras. Exploración inmediata requerida. Bolt no se hizo esperar. Olfateó el aire con entusiasmo y echó a trotar alrededor del estacionamiento, oliendo cada rincón como si buscara tesoros ocultos, mientras que Rhino iba a su lado, con sus pequeñas manos simulando llevar un arma y actuando como un escolta presidencial. Mittens, más cautelosa, se adelantó hacia el borde del porche, donde se sentó a observar el mar que brillaba bajo el sol. Mientras tanto, Penny y su madre abrían la cajuela y empezaban a sacar maletas y bolsas. Llevemos primero lo más pesado, Dijo la madre, ajustándose el sombrero de ala ancha que había traído. Está bien, luego organizamos lo demás. Respondió Penny, aunque su mirada se escapaba constantemente hacia la playa, ansiosa por correr hasta la arena. Bolt volvió corriendo hacia ellas, con las orejas agitándose y la lengua afuera.
Se acercó a Penny y apoyó las patas delanteras sobre su pierna, como si quisiera decirle que se diera prisa. Tranquilo, Volty. Rió la niña, rascándole detrás de las orejas. Primero dejamos todo en orden y luego vamos a divertirnos. La brisa marina revolvía los cabellos de Penny y hacía ondear la ropa que llevaba colgada del brazo su madre. Entre risas, bolsas y ladridos, el inicio de las vacaciones estaba en marcha, y todo parecía perfecto. El sol brillaba alto cuando Penny salió de la casa ya lista para la playa. Llevaba un traje de baño de una pieza color azul celeste, y sobre su cabeza un pañuelo rojo que sujetaba su cabello, evitando que el viento marino lo revolviera demasiado. Al verla, Bolt movió la cola con tanta fuerza que parecía que todo su cuerpo iba a despegar. ¿Listo para jugar, Volty? Preguntó la niña, alzando una pelota de goma que había traído consigo. El perro ladró con energía y dio un par de saltos sobre la arena, dejando pequeñas huellas a su alrededor. Penny lanzó la pelota con todas sus fuerzas hacia la orilla, y Bolt salió disparado como un rayo, levantando nubes de arena detrás de él. El mar reflejaba destellos dorados mientras el perro corría hasta atrapar la pelota entre los dientes y regresaba orgulloso para entregársela a Penny. Ella lo recibió con una risa clara, acariciando su cabeza. Un poco más atrás, bajo la sombra de una sombrilla azul y blanca, Mittens observaba todo desde una silla de playa plegable. Con unas gafas oscuras puestas que Penny había dejado sobre la silla, la gata parecía disfrutar del papel de espectadora sofisticada. Francamente, no entiendo que ven en correr como locos bajo el sol, aunque admito que la vista no está mal. Murmuró, cruzando las patas con aire relajado. A su lado, la madre de Penny descansaba en otra silla plegable, con un libro cerrado sobre su regazo. En vez de leer, se permitía simplemente observar a su hija jugar con Bolt, dejando que la brisa marina agitara suavemente su cabello. Una sonrisa tranquila se dibujaba en su rostro al verla reír, como si aquel instante le confirmara que valía la pena todo el esfuerzo que había hecho para organizar aquel viaje. Rhino, mientras tanto, había encontrado un castillo de arena abandonado y lo reclamó como su reino. Correteaba alrededor de las torres y murallas, escarbando con sus diminutas patas. Soldados, fortifiquen las defensas. Este castillo resistirá a cualquier invasión. Gritaba con entusiasmo, empujando puñados de arena y rodando en círculos dentro de su esfera. Penny volvió a lanzar la pelota, esta vez hacia la espuma de las olas, y Bolt no dudó en meterse al agua. El chapoteo lo empapó hasta las orejas, pero volvió triunfante con el juguete en la boca, sacudiéndose después tan cerca de Penny que la salpicó por completo. Bolt. Protestó ella, aunque no pudo evitar reír mientras se sacudía el agua. La tarde avanzó lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpura. El bullicio del día fue dando paso a una calma apacible, y fue entonces cuando Penny, ya sin la pelota en mano, se sentó en la orilla del mar con Bolt a su lado. Las olas lamían sus pies descalzos, y la niña fijaba la mirada en el horizonte, como si buscara atrapar cada segundo en su memoria. ¿Sabes algo, Volty? Dijo en voz baja, acariciándole detrás de las orejas. Siempre quise tener un momento así contigo. Jugar en la playa, reírnos, sentarnos a ver el mar, pero durante tanto tiempo no pude. La producción del show siempre estaba primero, y nunca teníamos un respiro para ser simplemente tú y yo. Bolt inclinó la cabeza, mirándola con ojos atentos, y Penny continuó, con una dulzura teñida de firmeza. Pero ya no más. No voy a dejar que nada nos separe otra vez. Tú eres mi mejor amigo, Bolt. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Con delicadeza, se desató el pañuelo rojo que llevaba en la cabeza y lo ató alrededor del cuello del perro, haciendo un nudo firme pero cómodo. La tela ondeó levemente con la brisa marina, como un pequeño estandarte de lealtad. Bolt parpadeó, sintiendo el calor de aquellas palabras grabarse en lo más profundo de su corazón. No necesitaba comprender cada término. El tono de Penny, la convicción en su voz y el gesto del pañuelo eran suficientes para llenar su pecho de una certeza luminosa. El miedo a perderla, que lo había acompañado tantas veces, parecía desvanecerse bajo la fuerza de aquella promesa. Ella sonrió y lo abrazó, hundiendo el rostro en su pelaje todavía húmedo. Y Bolt, con un leve gemido de alegría, cerró los ojos, jurándose en silencio que también protegería a Penny, siempre.
Cuando el sol terminó de ocultarse y las sombras comenzaron a estirarse sobre la arena, ambos se levantaron y emprendieron el camino de regreso hacia la casa. A lo lejos, podían distinguir la silueta de Mittens recogiendo sus cosas y a Rhino todavía discutiendo con sus soldados de arena. Penny y Bolt caminaron juntos, hombro con hombro, mientras la brisa nocturna los envolvía con promesas de descanso y un nuevo día por venir. La casa se llenó de un ambiente acogedor esa primera noche junto al mar. Penny y su madre se acomodaron en la sala, donde la televisión proyectaba una película ligera mientras disfrutaban de la cena. El aroma a mariscos impregnaba el aire, algo que para Mittens era un auténtico festín. La gata devoraba su porción con un ronroneo satisfecho, como si hubiera alcanzado el paraíso culinario. Bolt, en cambio, no podía ocultar su disgusto. Desde el otro extremo del cuarto, miraba con el ceño fruncido y la nariz arrugada. El fuerte olor del pescado lo hacía retroceder cada vez más, hasta terminar refugiado en un rincón, lejos del banquete. Para él, nada podía compararse al filete jugoso que descansaba en su plato, sencillo pero perfecto. Rhino, por su parte, estaba demasiado ocupado con su comida como para notar nada más. Devoraba con tal entusiasmo que cualquiera habría pensado que llevaba días sin probar bocado. Manjar digno de un dios. Murmuraba entre bocados, como si participara en una épica cena medieval. Una vez que la mesa quedó despejada y la película avanzaba hacia su clímax, Bolt se permitió volver al sofá, donde Penny lo esperaba. Con un suspiro satisfecho, se recostó sobre sus piernas, hundiendo el hocico en su regazo. La niña, con una sonrisa serena, acariciaba lentamente su lomo, sintiendo el ritmo pausado de su respiración. Era en esos gestos simples donde se escondía la paz que ambos necesitaban. El tiempo pasó sin que ninguno lo advirtiera. La noche envolvía poco a poco la casa, y cuando el reloj marcaba ya una hora tardía, la madre de Penny se levantó del sillón. Me voy a la cama, cariño. Dijo suavemente. Al girarse, notó que Penny había caído dormida en el sofá, rodeada de sus inseparables compañeros. Durante un instante, la mujer permaneció en silencio, contemplando la escena. Su hija abrazada a sus mascotas, Bolt hecho un guardián leal, Mittens acurrucada cerca y Rhino profundamente dormido en su esfera. Era un cuadro tierno y reconfortante. Con sumo cuidado, tomó una manta ligera y cubrió a Penny, apartando con ternura un mechón de su frente. Sonrió con una mezcla de cariño y alivio. Duerme tranquila, mi niña. Susurró, antes de dirigirse a su habitación. Sabía que, con Bolt a su lado, Penny estaba protegida como en ningún otro lugar. El murmullo lejano del mar fue lo último que se escuchó antes de que el sueño cubriera la casa entera con un manto de calma. Durante la madrugada, un sonido metálico despertó a Bolt. Abrió los ojos de golpe, con las orejas erguidas, y levantó la cabeza del regazo donde dormía. El eco provenía de la puerta corrediza de cristal que daba al estacionamiento. Estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió su lomo cuando distinguió una sombra cuadrúpeda que, al notar que él estaba consciente, salió corriendo a toda velocidad. Intruso. Pensó Bolt, incorporándose de un salto. Se lanzó fuera del sofá y atravesó la sala en un abrir y cerrar de ojos, persiguiendo aquella silueta en la penumbra. Apenas habían pasado un par de segundos, pero ya se encontraba a varios metros detrás. El intruso era rápido, demasiado rápido, y el reflejo de la luna lo mantenía oculto, deformado entre luces y sombras. La figura giró bruscamente hacia la derecha, atravesando el estacionamiento. Fue entonces cuando Bolt notó algo aún más extraño. El área estaba cubierta por una densa y espesa niebla que parecía surgir del suelo mismo. El corazón le dio un vuelco. Niebla, a esa hora, con el cielo despejado. Algo no encajaba. Pero no se permitió detenerse a pensar demasiado. Apretó el paso, adentrándose en aquel velo blanco. Sin embargo, la bruma era tan cerrada que, en cuestión de segundos, apenas podía ver más allá de su hocico. El mundo se redujo a un manto lechoso y helado, cargado con un silencio sofocante. Finalmente, Bolt se vio obligado a detenerse, jadeando con frustración. «Sal de donde quiera que estés, cobarde», ladró, con voz firme. Lo único que recibió como respuesta fue un murmullo extraño, difuso, que parecía resonar desde todas partes a la vez.
Bolt se tensó, girando sobre sí mismo con las patas firmes, intentando localizar la amenaza. El murmullo se transformó poco a poco en un coro inquietante de voces. Voces humanas, susurrantes primero, luego cada vez más alteradas, quebradas, hasta convertirse en un clamor de gritos desgarradores y estruendos atronadores. El aire mismo vibraba con aquellos sonidos imposibles, saturando sus sentidos, apuñalando sus oídos. Bolt gruñó, intentando resistir, pero la presión era insoportable. Un último rugido ensordecedor estalló en su cabeza, y sus patas cedieron. El mundo se volvió negro mientras su cuerpo colapsaba sobre el suelo húmedo de la niebla. Leves sonidos a lo lejos lo fueron trayendo de nuevo a la conciencia. Poco a poco, sus sentidos comenzaron a reconectarse con el mundo. El tacto duro bajo su costado, el olor húmedo en el aire, el sabor metálico de las corrientes de sueño que aún flotaban en su cabeza. Lo primero que sintió fue que estaba recostado de lado sobre una superficie fría y rígida. Lo segundo, que esa superficie estaba cubierta por una fina capa de polvo. Un leve olor a humedad se pegaba al pelaje. Los primeros pensamientos, confusos, cruzaron su mente como destellos. ¿Por qué me siento tan adormilado? Entreabrió los ojos y, a través de la borrosidad, percibió una imagen que lo descolocó. No era un rincón conocido. Cerró los ojos un instante y los abrió de nuevo con decisión. En cuestión de décimas de segundo su visión se aclaró, y la sospecha inicial se confirmó. Delante de él había una ventana tapiada con tablones de madera. Por las rendijas se colaban tímidos rayos de luz que hacían visibles pequeñas partículas de polvo danzando en el haz. No había otra fuente de iluminación. El suelo bajo sus patas era de tablas, crujiente y frío, y todo el cuarto olía a abandono. Su mirada, aún alborotada por el desconcierto, recorrió cada rincón. El papel pintado de las paredes estaba pelado y descascarillado en varios sectores. Los cuadros seguían colgados, pero sus imágenes se habían desvanecido hasta volverse irreconocibles. Aquella casa no era la misma en la que se había despertado anoche, o eso le decía su instinto. Un nudo de preguntas se le formó en el estómago. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Otra pesadilla? El silencio salpicado apenas por sonidos indistintos que no supo ubicar, no le ofrecía consuelo alguno. Intentó racionalizar, tenía que haber una explicación lógica. No estaba en la casa de la playa. Había demasiadas pruebas que lo confirmaban. Y no pensaba quedarse a esperar a que las respuestas cayeran del techo, así que se puso en pie y fue a investigar. Entró en la cocina, que, como la sala, estaba cubierta de polvo. La mesa junto a la ventana lucía igual de abandonada. La misma ventana, tapiada por tablones que dejaban colar los mismos rayos de luz reseca. Bolt saltó a una silla cubierta de polvo y, desde allí, subió a la mesa para asomarse por las rendijas entre las tablas. Al principio no consiguió ver nada claro. Se frotó los ojos con sus patas y lo intentó otra vez. Su vista se adaptó y, aunque el exterior tampoco prometía nada bueno, logró distinguir un patio amplio, desértico, y más allá una calle. Su desconcierto creció cuando, al otro lado de la calle, avistó otra casa en condiciones idénticas: ventanas tapiadas, paredes carcomidas, silencio rígido. Un recuerdo húmedo y horrible volvió a su mente. La explosión, Penny de pie en la entrada, era igual que en aquella pesadilla. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo había pasado, en cuestión de instantes, de dormir plácido en su sofá a perseguir una sombra y acabar en una vivienda derruida? Miró los tablones con la idea de arrancar uno para salir, pero pronto comprendió que los huecos entre madera y madera eran demasiado estrechos para su hocico o sus patas. Aún así, no se resignó sin más. Tomó impulso y embistió con fuerza contra los tablones. El golpe fue real, y el dolor lo confirmó. Sin embargo, los tablones permanecieron firmes, clavados con clavos que, aún con cierto brillo, ya mostraban manchas de corrosión, como si hubieran sido colocados hacía mucho tiempo. Forzarlos no era una opción, estaban clavados de verdad. La idea de que todo aquello fuera un sueño se cruzó en su cabeza, tentadora. Pero la intensidad de la embestida y la punzada en sus costillas le recordaron lo despierto que estaba. Saltar de la mesa y dejarse caer para ver si despertaba pareció una solución absurda. Se sentía demasiado consciente para que fuera una ilusión. Decidió, entonces, buscar otra salida. Antes de bajar, escudriñó la barra de la cocina en busca de algo útil, pero solo encontró una gruesa capa de polvo, unos sartenes oxidados y un grifo que goteaba.
El agua que caía en la pila no era limpia, su tono le recordó a leche con chocolate sucia, turbia y hedionda. Acordó consigo mismo que prefería morir de sed antes que beber de ahí. Saltó de la mesa y caminó hacia una puerta que lo condujo a un corto pasillo. A la izquierda había una habitación con la misma desolación. A la derecha, unas escaleras que subían al segundo piso. Decidió inspeccionar toda la planta baja antes de arriesgarse a subir. La habitación de la izquierda ofrecía más de lo mismo. Polvo por doquier, otra ventana tapiada, un mueble con cajones cerrados y la base de una cama sin colchón. Todo indicaba que nadie había vivido allí en años. La ausencia de otras huellas en el polvo, aparte de las suyas, fue al menos un consuelo. Nadie más había estado ahí hacía mucho tiempo. Al salir, subió por las escaleras que crujían a cada paso. Cruzó el pasillo superior, con una puerta a cada lado y otra al fondo. Entró en la habitación de la derecha, la más cercana. Esta vez la puerta tuvo que empujarla con algo de esfuerzo. Gimió en sus bisagras, pero cedió. Dentro, la estancia estaba parcialmente derruida, faltaba un gran pedazo de pared y escombros cubrían el suelo. Desde allí, por un hueco en la pared, Bolt pudo ver algo que le heló la sangre. La ciudad de Los Ángeles más cerca, ardiendo bajo un cielo rojo. Humo y llamas devoraban edificios reconocibles, y aquel panorama, tan desolador como inquietantemente familiar, clavó una sola verdad en su pecho: no estaba en su mundo. Bolt respiró profundamente, tratando de mantener la compostura ante aquella visión. Su instinto le gritaba que huyera, que todo lo que estaba viendo no podía ser real. Sin embargo, su mente intentaba desesperadamente buscarle una explicación lógica. Esto no tiene sentido, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué todo está vacío? ¿Y la ciudad? Pensó en voz alta, sin apartar la mirada del horizonte teñido de rojo. Quiso convencerse de que tal vez seguía soñando, que todo era producto de una pesadilla más. Pero la frialdad del polvo bajo sus patas, el crujir de la madera al moverse y la sensación áspera del aire en sus pulmones eran demasiado vívidos para ser una ilusión. Su cola se movía nerviosa de un lado a otro mientras repasaba sus opciones. Podía seguir explorando el interior de aquella casa en ruinas, seguir buscando una salida más segura. Pero la respuesta estaba ahí, frente a él, más allá del agujero en la pared. Si quería descubrir qué estaba pasando, tendría que arriesgarse. Bolt dio un paso hacia adelante, luego otro, acercándose a los bordes del muro colapsado. El viento que entraba por el agujero arrastraba consigo un olor metálico, como a hierro oxidado mezclado con ceniza. El perro cerró los ojos un instante, llenándose de valor. Muy bien, sea lo que sea. Murmuró para sí mismo. No voy a quedarme aquí atrapado. Con un salto ágil, Bolt salió por el agujero y descendió sobre los escombros que yacían bajo la pared destruida. Sus patas levantaron pequeñas nubes de polvo que flotaron unos segundos antes de disiparse. Frente a él, el panorama se desplegaba con crudeza. Una calle silenciosa, bordeada por casas tan abandonadas como la que acababa de dejar atrás, y a unos pocos kilómetros, el centro de Los Ángeles, envuelto en un resplandor infernal. El corazón de Bolt latía con fuerza, pero ya había tomado una decisión. Afuera, en aquel mundo extraño, encontraría respuestas, o nuevos peligros. Bolt caminaba con cautela por la calle desierta, su respiración entrecortada resonaba en el silencio absoluto. Intentaba mantener la compostura, obligándose a pensar que todo aquello debía tener una explicación lógica. Y, sin embargo, cada rincón que miraba devolvía a la misma imagen desoladora. Casas en ruinas, ventanas tapiadas, vehículos oxidados y la sensación sofocante de que aquel lugar había sido abandonado hacía mucho tiempo. Entonces algo llamó su atención. A lo lejos, sobre la cima de una colina, se alzaba un complejo de 2 pisos, coronado por una gran antena en el techo. La base de la colina estaba iluminada por potentes reflectores, y altos muros de concreto, sacos de arena y alambres de púas rodeaban las instalaciones como si fueran un bastión en plena guerra. Desde ahí provenía un gran estruendo de voces y gritos, aunque no lograba ver movimiento claro en las edificaciones. ¿Habrá gente ahí?, pensó, deteniéndose un instante. La idea de encontrar personas le llenó de una chispa de esperanza, aunque también le estremeció con el miedo de no saber las intenciones que podrían tener. Dudó unos segundos, pero comprendió que quedarse quieto no lo llevaría a ninguna parte. Reuniendo valor, comenzó a correr hacia la base de la colina.
Atravesó patios desiertos, se arrastró entre escombros de columnas derrumbadas y vehículos calcinados, hasta alcanzar otra calle más cercana al bullicio. Con pasos cautelosos se asomó por la esquina de un negocio en ruinas, y lo que vio lo dejó boquiabierto. Decenas de perros y gatos se encontraban reunidos tras improvisadas barricadas de sacos de arena y autos volcados. Algunos corrían de un lado a otro cargando municiones, otros daban órdenes en voz alta. Lo más desconcertante era verlos vestidos con cascos militares, chalecos y equipo que solo los humanos usarían, pero adaptados para sus cuerpos y complexiones. Bolt se quedó paralizado, intentando darle sentido a aquella escena que parecía sacada de una pesadilla surreal. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Entonces, una hembra canina de complexión fuerte, y pelaje blanco cuya raza no pudo identificar, levantó la voz desde el centro de la multitud. Todos prepárense. Estamos por lanzar la mayor ofensiva en meses. Recuerden, si llegan a la cima usen sus cargas para abrir una brecha en el muro. Bolt parpadeó incrédulo. ¿Ofensiva? ¿Brecha en el muro? ¿De qué están hablando? Antes de que pudiera reaccionar, sintió algo pesado posarse sobre su cabeza. Un miembro de la resistencia. ¿Eh? Creí que los habían liquidado a todos. Es bueno verte, muchacho, dijo un bulldog fornido, ajustándole un casco militar. Bolt lo miró desconcertado. ¿Resistencia? Yo no sé de qué me hablas. El bulldog soltó una risa breve. Tal vez seas nuevo. Ese pañuelo rojo que llevas al cuello, lo usan solo los miembros de la resistencia. Como sea, ya tienes tu casco. Ahora puedes llevarla a la cima. ¿Llevar a quién?, preguntó Bolt, sin entender nada. El bulldog sacó entonces una cinta de casete y se la mostró, antes de deslizarla entre el pañuelo y su cuello. A la cinta, muchacho. Llévala a la cima. Es vital. Bolt abrió los ojos con incredulidad. Espera. Hay un error, yo ni siquiera soy de aquí. No tengo idea de lo que está pasando. El bulldog le dio una palmada en el lomo. No te preocupes, la mayoría tampoco es de por aquí. Pero todos tenemos la misma misión, llevarla a la cima. En ese instante, un silbato agudo cortó el aire y la multitud de animales se lanzó colina arriba como una marea rugiente. Esa es tu señal, chico. Buena suerte, dijo el bulldog, empujándolo hacia adelante. Bolt quiso protestar, dar media vuelta y escapar, pero no tuvo tiempo. Otra oleada de perros y gatos apareció corriendo desde atrás, arrastrándolo con ellos. No tuvo más opción que correr en la misma dirección. El suelo temblaba bajo la estampida. Bolt miraba con horror cómo los primeros en avanzar ya estaban alcanzando la mitad de la colina y luego comenzaron a dispersarse. Entonces lo comprendió, se estaban dispersando a propósito. Y el porqué no tardó en revelarse. El aire se llenó con un estruendo ensordecedor, desde lo alto del complejo comenzaron a rugir las ametralladoras. Los disparos descendieron como lluvia de fuego, arrancando polvo y esquirlas de las rocas. Bolt sintió el corazón salírsele del pecho. Aquello no era un episodio del show, no había cámaras ni efectos especiales. Eran balas reales, mortales, y él estaba en medio de ellas. Con un jadeo aterrorizado se lanzó hacia una cobertura de sacos de arena. Escuchó los proyectiles impactar a su alrededor, el chillido de los heridos y el rugido incesante de las armas en la cima. Mientras tanto, a su lado, otros perros y gatos avanzaban con frialdad, como si estuvieran acostumbrados a vivir en esa guerra interminable. Bolt, temblando bajo el peso de la cinta en su cuello, no podía dejar de pensar. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Y cómo voy a salir de aquí? El estruendo de las ametralladoras seguía retumbando en lo alto, cada ráfaga atravesando el aire como si quisiera desgarrarlo. Refugiado tras los sacos de arena, Bolt apretaba las patas contra el suelo, su respiración acelerada y los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Intentaba con desesperación poner en orden sus pensamientos. ¿Qué estoy haciendo aquí? No entiendo nada, ¿por qué me dieron esa cinta? ¿Por qué me confunden con alguien más? No soy un soldado, solo quiero volver con Penny. El pánico lo estaba devorando poco a poco, hasta que una figura se lanzó junto a él. Era un gato de pelaje gris oscuro, con un casco ladeado y un chaleco que parecía haber sido confeccionado con restos de otras telas. Su mirada, sin embargo, era decidida. No podemos quedarnos aquí.
le gritó, con la voz apenas audible entre el rugido de las armas. Si quieres vivir, debes moverte. Bolt lo miró con los ojos muy abiertos, inseguro, con las patas temblorosas. Pero antes de que pudiera responder, el gato saltó hacia adelante, señalando la siguiente cobertura más cercana. Vamos. Bolt tragó saliva y, contra todo instinto, lo siguió. El mundo se convirtió en una tormenta de pólvora y metal. Cada paso que daba sentía que podía ser el último. Corrió agachado, esquivando pedazos de tierra que estallaban a su alrededor, sintiendo las balas silbar cerca de sus orejas. De pronto, un grito lo sacudió. El gato cayó a su lado, rodando por el suelo con un gemido ahogado. Bolt se detuvo de golpe, horrorizado al ver la sangre manchar el costado del felino. ¡No! Jadeó y sin pensarlo lo tomó con cuidado por el lomo, sujetándolo con el hocico. Corrió desesperado, ignorando el fuego cruzado que lo rodeaba, hasta lanzarse con el gato entre los dientes hacia otra barricada de sacos de arena. Ambos cayeron pesadamente detrás de la cobertura, a salvo, por el momento. Bolt lo soltó con suavidad y vio que el gato respiraba agitado, pero consciente. La bala solo lo había rozado, dejando un surco sangrante en su costado. No era mortal. Estarás bien, murmuró Bolt, intentando convencerse tanto a él como al herido. El gato apretó los dientes, forzando una mueca que intentaba parecer una sonrisa. No te preocupes por mí, ya estoy fuera de combate, pero tú aún puedes continuar. Su mirada se clavó en el pañuelo rojo de Bolt, como si encontrara en él una garantía de confianza. Estamos muy cerca del muro. Entonces, el gato sacó de su chaleco un paquete sólido, rectangular, de color verde. Tenía una pequeña pantalla, un botón rojo y las letras amarillas, que lo identificaban con claridad C4. Lo puso frente a Bolt con patas temblorosas. Tómalo. Si llegas hasta un muro, aprieta el botón rojo y colócalo ahí. Luego corre. No mires atrás, ¿entiendes? Bolt retrocedió instintivamente. Yo no sé nada de esto. No soy un soldado, no soy parte de esta guerra, no puedo. El gato lo miró con seriedad, aunque su voz se volvió más suave. Ninguno lo somos, pero alguien creyó en ti. Señaló al pañuelo en su cuello. Y ahora esa misión es lo único que importa. Si no lo haces, todo este sacrificio no servirá de nada. Bolt sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Quería negarse, quería dejarlo ahí y huir, pero algo en su interior, una chispa de lealtad, de instinto, de deber, le impidió pronunciar esas palabras. Tragó saliva, bajó la mirada hacia la carga explosiva y, con un temblor apenas perceptible, la sujetó con cuidado entre los dientes. El gato asintió débilmente. Eso es, ahora ven. Bolt cerró los ojos por un instante, como si intentara reunir valor de un lugar oculto en su ser. Cuando volvió a abrirlos, ya estaba decidido. Inspiró hondo, sintió el peso de la carga en su boca, y se preparó para lanzarse de nuevo al infierno de disparos que rugía cuesta arriba. Bolt permaneció un instante inmóvil tras la cobertura, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas, la carga explosiva descansando aún entre sus dientes. El estruendo de las ametralladoras seguía retumbando en lo alto, pero su mente, por un momento, se apartó del caos para buscar un refugio más íntimo. Penny. Recordó la tarde en la orilla del mar, cuando ella le habló con una ternura que aún vibraba en lo más hondo de su corazón. Recordó cómo su voz tembló un poco al prometerle que nunca dejaría que nada volviera a separarlos, que él era su mejor amigo. Y recordó también el instante en que le ató aquel pañuelo rojo en el cuello, un gesto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Su mirada bajó hacia el pañuelo que aún llevaba puesto. El mismo que, de algún modo inexplicable, lo había marcado aquí como parte de algo más grande. Resistencia, lo habían llamado. ¿Casualidad? ¿O una especie de señal? Bolt no entendía cómo funcionaba ese mundo extraño y hostil en el que había despertado, pero sí sabía una cosa. Cada vez que el miedo lo paralizaba, el recuerdo de Penny se alzaba como un faro en la oscuridad. Ella creía en él, confiaba en él. Si había una mínima posibilidad de que todo esto lo acercara a volver a verla, no podía rendirse ahora. El perro apretó con fuerza la mandíbula, sintiendo la tela del pañuelo rozar su cuello con cada latido acelerado. Era como si ese simple trozo de tela lo anclara, recordándole quién era realmente y qué lo movía. Lo prometí. Dijo para sí mismo, apenas audible entre el rugido de la batalla y por la carga explosiva entre sus dientes. Prometí que nunca me separaría de ti, Penny.
Con una mezcla de miedo y determinación, sus patas temblaban, pero su espíritu se afirmaba con cada respiración. Sabía que lo esperaba un infierno allá afuera, pero también sabía que no podía quedarse escondido. Respiró hondo, sacudió la cabeza para despejarse, y se preparó para volver a lanzarse a través del campo de fuego, con el eco de esa promesa guiando cada paso. Finalmente, Bolt reunió todo el valor que quedaba en su interior y saltó de regreso al campo de batalla. Sus patas golpearon con fuerza la tierra húmeda mientras corría bajo la lluvia de balas. Los que se encontraban atrincherados en las coberturas lo miraban avanzar con asombro, como si presenciaran algo imposible. El perro, por un instante, recordó otras ocasiones en que había corrido de la misma manera, atravesando explosiones y disparos sin miedo alguno, solo que, en aquel entonces, todo había sido ficción. Un guión, efectos especiales, un mundo donde su vida nunca estuvo realmente en peligro. Pero ahora, no había cámaras, ni luces, ni directores gritando corten. Ahora el peligro era real. El silbido de las balas pasando a centímetros de su cuerpo lo confirmaba en cada segundo, y la posibilidad de no salir con vida era tan tangible como el temblor en sus patas. Su instinto gritaba que se diera la vuelta, que corriera en dirección contraria, pero logró sofocarlo recordando por qué estaba ahí. Penny. Aquella promesa en la playa, aquel pañuelo rojo en su cuello. No lo hacía por gloria, ni por órdenes. Lo hacía porque deseaba volver a verla. Porque, de algún modo, había quienes depositaban ahora sus esperanzas en él, solo por llevar ese distintivo atado a su cuello. Bolt continuó avanzando, usando cada barricada caída como breve refugio antes de volver a lanzarse al frente. El ruido ensordecedor lo rodeaba, pero dentro de sí sentía una calma extraña, como si cada paso lo acercara a un destino inevitable. En una de esas coberturas se topó con ella. La hembra de pelaje blanco, la misma que había visto al principio comandando a todos. Su aspecto era imponente incluso en ese estado. Su pelaje, antes brillante, estaba manchado de tierra y sangre. Cojeaba, con una herida abierta en la pata trasera, pero sus ojos aún ardían con determinación. Al verla tan de cerca, Bolt no pudo evitar reconocer un reflejo de sí mismo en ella. Y, sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la hembra clavó su mirada en él y en la carga explosiva que llevaba entre los dientes. ¿Te vas a quedar ahí parado mirándome? Le gritó con voz firme, forzándose a ponerse de pie pese a la herida. Vamos, hay que llevarla a la cima. Bolt solo asintió y corrió tras ella, ambos avanzando codo a codo hasta alcanzar por fin uno de los muros de concreto. La canina le arrebató la carga explosiva del hocico con movimientos rápidos, pulsó el botón rojo y la colocó contra la superficie rugosa. Sin darle tiempo a reaccionar, se lanzó sobre Bolt, empujándolo hacia una cobertura cercana. 5 segundos después, la carga detonó con un estruendo ensordecedor. El muro vibró como si un trueno hubiera caído sobre él y una lluvia de escombros voló en todas direcciones, levantando una densa nube de polvo. Bolt abrió los ojos lentamente y se dio cuenta de que la canina seguía encima de él, protegiéndolo. Su cuerpo rígido se tensó y no pudo evitar sonrojarse ante lo incómodo de la situación. Ella lo notó de inmediato, arqueando una ceja. Ni en tus sueños. Soltó con frialdad, apartándose con rapidez. Bolt se incorporó de inmediato, sacudiéndose el polvo, y ambos miraron hacia la brecha recién creada. Sin embargo, la expresión de la canina se torció en frustración. El muro apenas se había abierto unos 30 centímetros, revelando que era mucho más grueso de lo que habían previsto. Maldita sea. Gruñó, golpeando con fuerza el concreto agrietado. ¿Y ahora qué? Preguntó Bolt, todavía sin entender por qué arriesgaban tanto en ese lugar. La canina lo miró con una mezcla de duda y rabia, como si la decisión que estaba a punto de tomar le pesara en el alma. Retirada. Gritó finalmente, aunque su voz cargaba una frustración amarga. En cuestión de segundos, las órdenes se replicaron colina abajo. Los que permanecían atrapados en las barricadas comenzaron a lanzar granadas de humo, creando una cortina espesa que cubrió toda la pendiente. Bajo esa neblina artificial, los combatientes emprendieron la retirada a toda velocidad. Las ametralladoras cesaron sus disparos, quizá ahorrando munición al perder visibilidad. Larguémonos de aquí. Dijo ella, corriendo junto a Bolt colina abajo. Bolt no discutió. De hecho, estaba aliviado de huir de aquel infierno de fuego cruzado. Al llegar a la base de la colina, los combatientes se dispersaron en distintas direcciones.
Algunos más grandes cargaban a los heridos, llevándolos hacia improvisadas barricadas de concreto donde podían ser atendidos. Bolt siguió a la canina a través de los escombros de varios edificios, alejándose cada vez más de la colina. Solo cuando estuvieron a varias calles de distancia y cerca de la zona donde Bolt había despertado por primera vez, se detuvieron. El perro se quitó el casco con un suspiro de alivio, mientras la canina transmitía con su radio. La ofensiva fue un fracaso, repito, la ofensiva fue un fracaso. Bolt no pudo contenerse más. Oye, sé que no es el mejor momento, pero ¿me puedes explicar qué demonios está pasando aquí? Ella lo miró de reojo, jadeando aún por el esfuerzo. ¿Acaso eres nuevo en la resistencia? Creímos que los habían aniquilado a todos. No sé qué es esa resistencia de la que hablas. Yo no soy de aquí. No sé quién eres tú, ni qué le pasó al mundo. El ceño de la canina se frunció con fuerza. Se acercó un paso, desconfiada, escrutando sus ojos. Me llamo Ivy. Y si no eres de la resistencia, entonces dime, ¿quién demonios eres? Bolt retrocedió un paso, intimidado por la presencia imponente de Ivy y su mirada que parecía atravesarlo. Me llamo Bolt, dijo, con la voz temblorosa pero sincera. Vivo en la zona rural de Los Ángeles. Llegué a la ciudad con mi dueña y mis amigos ayer, para disfrutar de un fin de semana en la playa. Este pañuelo rojo me lo dio ella, pero, de alguna manera, cuando desperté estaba aquí, en este lugar sumido en el desastre. Ivy lo observó en silencio, arqueando una ceja. ¿En serio esperas que me trague eso? Respondió al fin, con tono seco. Suena como un mal delirio de alguien que se golpeó la cabeza. ¿Qué? No. Lo que te digo es la verdad, replicó Bolt, casi suplicante. Pero Ivy no cedía. Dio un paso hacia él, endureciendo aún más su expresión. Escucha bien, Bolt, llevamos un año entero en guerra. No existe ninguna vida tranquila allá afuera. No hay manera de que ayer hayas estado en otro mundo como el que describes. Su voz sonó cortante, como si intentara sacudirlo de su delirio. Bolt bajó la mirada, frustrado. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de impotencia y soledad. No tenía nada, ni una prueba, ni un testigo, ni siquiera palabras que pudieran sonar convincentes en medio de aquel caos. El pañuelo rojo en su cuello era lo único que lo conectaba con Penny. Lo único que podía recordar con claridad de la promesa que le había hecho. Y, aún así, en este mundo, aquel símbolo era visto como otra cosa, algo que lo arrastraba a una guerra que no comprendía. Apretó los dientes, luchando contra el sentimiento de estar atrapado en un lugar donde nadie jamás podría creerle. Volvió su vista hacia Ivy, por un instante, creyó ver en sus ojos el mismo rechazo que antes, pero esta vez Ivy suspiró y relajó un poco su expresión. Mira, Bolt, no sé de dónde sacaste esa historia, pero lo cierto es que hoy lograste algo que ninguno de los nuestros había conseguido. Acercarse tanto al complejo y hacer estallar una carga. Eso significa algo. Incluso si no eres de la resistencia, los demás creen que sí lo eres, y ahora tienen esperanza de nuevo. Bolt se quedó callado, masticando sus palabras. Una parte de él se sentía incómoda con aquella idea. No quería ser visto como alguien que no era. Pero otra parte comprendía que no podía huir de esa responsabilidad, no al menos hasta entender qué le estaba pasando. Aún así, yo necesito encontrar una forma de regresar a donde pertenezco, dijo finalmente, con voz firme. Ivy lo miró con curiosidad, y una ligera sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Bueno, si tienes tantas ganas de seguir con eso, entonces será mejor que hables con el profesor Zack. A él le encantan esas locuras científicas, así que quizá él le encuentre sentido a tu historia. Bolt levantó las orejas. No estaba seguro de si debía sentirse aliviado o inquieto, pero la posibilidad de hablar con alguien que pudiera creerle le devolvió una chispa de esperanza. Está bien, llévame con él, pidió, decidido. Ivy asintió, acomodándose el chaleco y lanzando una última mirada hacia la colina envuelta en humo a la distancia. Ven conmigo, Bolt. Te llevaré a la base. Sin decir más, ambos comenzaron a caminar entre las calles en ruinas, dejando atrás el eco de la batalla y avanzando hacia un destino incierto, pero con la promesa de respuestas.
El silencio entre ambos se extendió por un rato, solo roto por el crujir de los escombros bajo sus patas y el distante eco de la batalla que se desvanecía detrás de ellos. El aire olía a polvo y humo, y la ciudad parecía un cadáver gigante extendido hasta el horizonte. Bolt, aún procesando todo lo vivido, volteó hacia Ivy. «Oye, Ivy, ¿qué raza de perro eres?», preguntó con genuina curiosidad. Ella lo miró de reojo, arqueando una ceja como si la pregunta le pareciera un poco absurda en ese contexto. Sin embargo, respondió con voz firme. Soy un Kisuken. Vengo de Japón. Bolt parpadeó, sorprendido. Nunca había escuchado de esa raza antes. Ivy, ¿cómo terminaste aquí, en medio de todo esto?, Lo mismo que todos. replicó, sin detener el paso. El mundo se vino abajo, y había que elegir entre rendirse o pelear. Yo elegí pelear. Bolt bajó la mirada, pensando en esas palabras. Él nunca había tenido que elegir algo así. Siempre había vivido en un mundo cómodo, primero dentro de la ficción del programa, y después junto a Penny y sus amigos. Un mundo donde su mayor preocupación era disfrutar de una vida tranquila. Y ahora, de repente, todos lo miraban como un símbolo, como alguien capaz de darles esperanza en medio de una guerra que ni siquiera comprendía. El pañuelo rojo atado a su cuello, ese detalle que para él significaba cariño y amistad, para los demás se había transformado en un estandarte de resistencia. El pensamiento lo hizo estremecerse. ¿Es este realmente mi lugar? ¿O solo estoy perdido en un sueño demasiado real? Miró hacia adelante, observando la figura de Ivy avanzando con paso firme. Tal vez aún no tenía todas las respuestas, pero al menos, por primera vez desde que despertó en este mundo, sabía hacia dónde dirigirse.